Bienvenida a un episodio más de tu podcast Vibra Femenina, un espacio para conectar con tu esencia. Soy tu anfitriona Nash Colín, Holística Nash, como tú me quieras llamar, y hoy estaremos hablando de un tema profundo que muchas llevamos en silencio. Esa sensación de vacío o el miedo constante a que se vayan de nuestro lado. Bueno, pues hoy vamos a ir a tocar de raíz lo que viene siendo la herida del abandono. Yo quiero empezar con una pregunta para ti. ¿Por qué buscamos complacer a todos para que no nos dejen? ¿Cuántas veces tú que me estás oyendo has intentado complacer y complacer para evitar que esa persona, ese trabajo, esa situación no te deje, no se aleje? Vamos a explorar cómo las ausencias en la infancia van moldeando nuestras relaciones adultas. ¿Para qué? Para poder pasar del miedo al poder de la autonomía. Así que quédate. Voy a empezar hablándote un poco sobre esta herida del abandono. La herida del abandono es una experiencia que vive la niña, primera o segunda infancia, de soledad infantil, de vacío. Es una ausencia física o emocional y que va a traer aprendizajes. Pero, ¿qué sucede? Que esa ausencia genera una enorme angustia en la niña, sin importar su edad. Y lo está viviendo como una experiencia aterradora que le genera soledad, que le genera miedo, que le genera angustia y que la hace sentir increíblemente desprotegida, ¿no? ¿Eso a qué lleva? A que abandonemos en nuestra vida adulta para que el niño pueda sentirse protegido y con el afecto de esa parte adulta. Entonces, abandonamos cuando somos padres, niños. ¿Qué quiere decir esto? Que somos padres, pero en el fondo seguimos siendo unos niños heridos y no damos ni protección ni estructura a estas infancias, ¿no? Cuando no nos damos tiempo de jugar, de acariciar, de mirar a la niña a los ojos, o bien de hablar su lenguaje sin importar la edad. ¿Por qué? En esta vida adulta, nosotras estamos experimentando una huella de abandono justamente por esto, porque tuvimos padres niños que nos abandonaron, ¿no? Padres que no estuvieron presentes por tener que trabajar, por tener que llevar el sustento, o bien por elección propia, porque eligieron abandonarnos y dejar de poner límites, dejar de poner estructura y dejar que creciéramos como mejor pudiéramos o quisiéramos, ¿no? Esto lleva a que el padre o madre, persona a cargo responsable de esta niña, no comprende que necesita darle afecto, necesita generarle un sentido de pertenencia y ayudarla a crecer apta para la vida, ¿no? Entonces, esto genera un dolor de abandono en nosotras y este dolor nos va incapacitando poco a poco con cada decisión, con cada elección para crecer y alcanzar nuestra propia autonomía. De tal manera que el adulto que vive en el abandono crece físicamente, pero en lo emocional siempre se siente desconectado, solo o vacío. ¿Por qué? Porque la ausencia de los progenitores siembra un vacío fuerte dentro de nosotras, haciéndonos creer que somos víctimas, ¿no? Una niña que sufre de abandono va a tender a ser una niña con una mirada de tristeza, de vacío y siempre
mientras vaya en su proceso de crecimiento hasta llegar a la vida adulta, hasta llegar a nuestro momento presente, va a vivir sintiéndose una víctima de la vida, de las personas, de las circunstancias. ¿Por qué? Porque considera que las personas en su entorno, a su alrededor, no la quieren. Entonces, tiende a padecer el síndrome de la malquerida, en el que siempre a su visión, ¿no? Va a interpretar, pues, que no es valorada por nadie. Pregúntate, ¿cuántas veces te has sentido desvalorizada? ¿Cuántas mujeres en tu entorno, a tu alrededor, tienen esta herida de abandono y por consecuente tienden a ser mujeres desvalorizadas, que se minimizan, que sienten que no valen? Un ejemplo, las ves y les dices, oye, pero qué bien te ves hoy. ¿Sí? No, no creo. Me puse lo primero que encontré en el closet. Me vestí como siempre. Oye, pero el corte de cabello. Ah, fue el que le vi a tal actriz, pero pues no siento que me quede. No me gustó cómo quedó. Siempre vive constantemente haciéndose pequeña, minimizándose. Y por consecuente, hace que el entorno la minimice. Ahora bien, es importante que entiendas esto, clave, para que empieces a identificar. ¿Cuándo va a surgir esta herida? Habitualmente puede ser entre el primer y el tercer año de vida. Y se da mayormente, aunque no es una regla, con el progenitor de sexo opuesto. En nuestro caso vendría a ser papá, pero no tiende a ser una regla. ¿Por qué? Un ejemplo, mi caso. Sí, sufrí abandono por parte de mi papá, se los he compartido en los otros episodios, desde el embarazo, luego en el nacimiento, después a cortos años de edad, porque pues a él le encantaba el chupirul, ¿no? Entonces era de los que empezaba a tomar y él se podía desaparecer días y semanas y no llegar a casa. Entonces, un ejemplo, mi fiesta de presentación, las que vivimos aquí en México conocen de eso, familia católico, 3 años, presentación. Mi papá no se apareció, ni en la misa, ni en la fiesta, ni días antes, ni días después. ¿Por qué? Porque él andaba en el chupirul bien a gusto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí abandono, abandono, abandono. Pero después mi mamá se separa de él, empiezo a vivir con ella y pasan varios años así hasta que cumplo 7. Cuando cumplo 7, mis papás se reconcilian, empiezan a vivir juntos nuevamente, mi mamá se embaraza y entonces, pues obviamente un embarazo de alto riesgo, complicado, en el que mayormente, pues o se la pasaba en el hospital o se la pasaba en cama. Cuando se alivia, pues viene otro abandono grande. Y de ahí, mi papá, a la edad de 7 años y medio, 8 años aproximadamente, manifiesta el cáncer. Cirugías, quimioterapias, ¿no? En donde mi mamá tuvo que estar al 100% con él, cuidándolo en el hospital, llevándolo a consultas médicas. Y entonces mi hermana y yo, pues pasábamos la mayor parte del tiempo solas en casa, con ayuda de nuestra querida señora Dolores, que ayudaba con los quehaceres del hogar. Pasábamos tiempo con ella y ya en la noche a lo mejor mi mamá llegaba porque iba al hospital, lo dejaba y regresaba a dormir, pero otras pues era complicado, ¿no? Entonces pues teníamos que irnos a quedar a casa de nuestros abuelitos
quienes eran los que nos cuidaban, y entonces empezamos a experimentar, tanto mi hermana como yo, pues el abandono de parte de la figura materna. Unos años después mi padre fallece y mi mamá pues se empieza a dedicar a trabajar mucho tiempo, muchas horas, al grado de nuevamente estar yo sola a cargo de mi hermana y pues solo ver a mi mamá en las mañanas cuando nos llevaba de casa a dejarnos a la escuela, ¿no? Entonces sufrimos abandono por parte de papá, pero también por parte de mamá. No porque mamá lo quisiera hacer así, sino porque las circunstancias eran propicias, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo de cómo no es una regla que forzosamente nosotras como niñas, como mujeres, seamos abandonadas principalmente por el progenitor de sexo masculino. Puede darse por el sexo femenino, que es mamá, y que tengamos a papá, puede darse de papá y que tengamos a mamá, o puede darse por parte de los dos padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el abandono desarrolla a lo largo del tiempo la máscara de la codependencia, de la dependencia. Y nos volvemos personas que creemos que no podemos lograr nada solos, o que buscamos atención constante para sentirnos apoyadas, o que a nivel subconsciente nos decimos que es mejor aguantar relaciones tóxicas o maltratos antes que quedarnos en soledad, ¿no? Antes que volver a experimentar el abandono, la soledad y el vacío interior. Entonces, cuando no logramos identificar que tenemos esta herida del abandono, en la edad adulta se comienza a manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, el miedo al rechazo, ¿no? Aunque el rechazo y el abandono son heridas diferentes, pues una persona codependiente los mezcla, ¿no? No quiero ser abandonada, tengo miedo a que me rechacen y entonces por ende voy a terminar abandonada. Entonces las mezcla, ¿no? Las combina. Otra, dificultad para terminar las relaciones. Te pregunto a ti, ¿qué tan fácil te es terminar relaciones? ¿Por qué? Porque una mujer, una niña, un adolescente con herida del abandono, pues suele ser una persona que se engancha constantemente una y otra vez con una pareja y termina la relación y no han pasado a lo mejor ni 2 días y ya anda con otra. ¿Por qué? Porque uno no quiere transitar el duelo del abandono, de la separación, se apega y dice, ya no tengo a qué apegarme, me abandonó, tengo que buscar siguiente. Y las ves y al otro día, a la menos de una semana, ya tienen una nueva relación y dices, güey, pero si no has terminado de cerrar el ciclo, ¿no? Apenas hace un día estabas llorando todavía por el ex y ahorita ya te encontraste otro. Pues sí, pero es que no quiero sentir esta huella de abandono, no quiero sentirme rechazada, no quiero sentirme sola, no quiero experimentar el vacío emocional que siento que no he trabajado y entonces trato de suplirlo de una o mil maneras, pues con las personas, con las parejas, ¿no? Entonces, tendemos a ser mujeres que nos olvidamos de nuestras necesidades por cuidarlas del otro, esperando que así esa persona nunca se vaya, nunca nos abandone. Y sin embargo, va a pasar, va a suceder porque no es una seguridad. Aclaro, tampoco es una regla. Por ejemplo, en mi caso, sufrí también herida de abandono, pues sí, me enganchaba de las parejas, obviamente era codependiente, pero así yo terminaba una relación, pasaba mucho tiempo antes de que yo volviera a meterme a otra relación. O sea, nunca fui de,
ya salí de esta, siguiente, o sea, en menos de una semana yo ya tengo que encontrar al otro, aunque no lo quiera, aunque no me guste, aunque no me llene, pero no, sí fui de pasar tiempo a solas, pero ¿qué pasaba? Que el apego emocional pues era muy grande, me costaba mucho trabajo desapegarme de los sentimientos o de las emociones hacia la persona con la que yo había terminado la relación. Entonces tampoco es una regla que vayamos a tener todas las características que les estoy mencionando. Podemos tener una, dos, podemos tener todas, puede haber una que sea la que más resalte, identifícala tú. Entonces, para que tú puedas comenzar a hacer cambios y dejar de lado esta herida, primero, mi querida hermana, tienes que reconocerla. Tienes que darte cuenta de que estás sumergida en la herida del abandono y dejar de culpar a tus padres, dejar de victimizarte y entender que ellos también actuaron desde sus propias heridas. Mi mamá, por ejemplo, fue una niña abandonada por mamá y por papá. No conoció a su papá. Su mamá la abandonó, su mamá la convirtió en la niña a cargo de los hermanos, de las responsabilidades de la casa, la dejó de lado, la minimizó, la volvió invisible. Entonces, el punto es entender, mi mamá, mi papá, independientemente de si estuvieron presentes o no, trataron de hacer lo mejor posible con lo que ellos tenían, con lo que ellos vivieron, con lo que ellos aprendieron y trataron de dar lo mejor de ellos para mí. Y por el simple hecho de haberme dado la vida, yo estoy agradecida con mi mamá y mi papá. Las heridas no les corresponde trabajarlas a ellos les corresponde trabajar sus propias heridas. A mí me corresponde trabajar las mías, entendiendo que mis papás hicieron lo mejor que pudieron desde sus propias heridas. Ahora, otro punto importante es que hay que aprender a abrazar la soledad. Aprender que estar sola no es sinónimo de peligro, sino de libertad. Yo, hoy por hoy, no saben cómo amo la libertad, cómo me gusta estar sola. Disfruto mucho de la soledad. Hay que aprender a estar solas, mujeres. Hay que aprender a escucharnos. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué estoy dejando de hacer? Y esto solamente lo puedes hacer en la soledad, en el silencio, en el vacío, para poder introspeccionar. Y por último, darte a ti misma la validación y el tiempo que esperas que otras te den o que otros te den. Si tú quieres que las otras personas te dediquen tiempo, empieza a dedicarte tiempo para ti. Deja de minimizarte, deja de llenarte de cosas para evitar irte a cortar el cabello, írtelo a teñir, irte a comprar los zapatos que ya necesitas, irte a comer la ensaladita que se te antojó, comerte el helado que se te antojó porque, híjole, ¿qué culpa voy a sentir comérmelo yo sola y no comprarle unos a mis hijos, no? No, también es válido que te apapaches, que te consientes y que reconozcas tu poder, tu valor y dejes de sentirte una víctima de la vida, de tus padres, de las exparejas, de tu familia y de las circunstancias. Ahí es donde empieza el cambio. Así que, para cerrar esta semana, recuerda esta frase. El abandono terminó en tu infancia. Hoy, la única persona que tiene el poder de abandonarse o quedarse contigo eres tú misma. Así que analízala, te la dejo para que reflexiones esta semanita y gracias por permitirte sentir y sanar conmigo en este espacio. Recuerda que la persona más importante que nunca te va a dejar sola eres tú misma. Si este episodio te vibró, compártelo con esa amiga que sabes que necesita escucharlo, con esa mamá, con esa tía, con esa hija. Y
Nos escuchamos en la próxima para seguir elevando nuestra energía. Bendiciones.